Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer este hermoso búho que lo podemos usar para decorar nuestra casa y está hecho a crochet. Para comenzar, los materiales que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 150 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de acero, en mi caso uno de 2.75 milímetros, pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar, vamos a hacer un nudo y vamos a levantar 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a marcar el número 8 y vamos a levantar 3 para girar. 1, 2 y 3. Lazada. Y dentro de ese, que es el número 8, vamos a comenzar a hacer puntos altos. Sacamos, pasamos por 2, cerramos. Una vez más en el mismo lugar, sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Esto lo vamos a estar haciendo con un punto flojo. Ahora retiramos el gancho y vamos a tomar la tercera cadena donde iniciamos en esta forma y vamos a pasar la hebra por dentro. La apretamos y ya nos quedó el punto. Hacemos 2 cadenas, 1 y 2. Las cadenas sí van a ser un poquito más apretadas. Lazada, saltamos uno en la base y en el siguiente repetimos. Sacamos, lo estiramos, pasamos una vez y cerramos. Ya tenemos un punto alto, 2 puntos altos y así hasta completar los 4. Una vez completamos los 4, retiramos el gancho, tomamos la última cadena, pasamos la hebra por dentro y la apretamos. Ya tendríamos el segundo, 1 y 2 cadenas de separación y repetimos, saltamos uno y en el siguiente y luego saltamos uno y en el siguiente, así hasta tener un total de 4. Una vez terminado, si nos quedaron 4 grupos. Ahora hacemos la cadena para apretar el punto y vamos a levantar otras 3 cadenas, ya que encima de este vamos a hacer otro. Hacemos 1, 2, 3 cadenas, giramos, vamos a abrir así un poquito el punto para que puedan apreciar. No van a tejer por ahora en esta argolla porque ahí van a hacer otro, va a ser exactamente donde cerraron, en esa parte de arriba. Ahí meten el gancho y sacan los 4, 2, 3 y 4. Esta vez, como estamos por la parte de atrás, lo vamos a cerrar de esa manera para que todos nos queden derechos. En vez de meter el gancho de adelante hacia atrás, ahora lo vamos a meter de atrás hacia adelante. En esta forma, por la cadena, pasamos la argolla hacia el otro lado y apretamos. Y ya lo tenemos de la misma forma. Hacemos las 2 cadenas de separación, 1 y 2, y ahora tejemos 1 en el centro, luego uno encima del punto, otro en el centro y así hasta que lleguemos al último, donde también vamos a tejer uno para tener un total de 7. Cuando llegamos al final, así será como se verá. Tenemos un total de 7. Para la próxima vuelta será la última donde vamos a aumentar y luego vamos a reducir. Como vamos a aumentar, vamos a levantar una vez más las 3 cadenas en el mismo lugar, lazada, y ahí mismo vamos a hacer el siguiente punto. 2, 3 y 4. Como esta vez lo tenemos por el frente, colocamos el gancho por la parte del frente en la tercera cadena y pasamos el hilo.
lo apretamos, hacemos las 2 cadenas y continuamos al espacio. Así vamos a estar haciendo hasta terminar. Serán 12 en total, 1 encima de cada punto y 1 en el espacio del centro, 1 encima y 1 en el punto, así hasta terminar con el último. Una vez completamos la vuelta, así será como nos habrá quedado. Tenemos un total de 12, 3, 6, 9 y 12. Ahora vamos a comenzar a reducir. Esta sería la última vuelta de aumento. Ahora van a ser disminuciones. Para hacer las disminuciones ya no vamos a hacer cadena. Solamente donde terminamos, cerramos con el punto, giramos y nos deslizamos al centro. Esta será la manera en que se irá reduciendo. En vez de tejer encima de cada punto como estábamos haciendo en los aumentos, esta vez solamente tejemos en el espacio, pasamos el punto, lo separamos y tejemos en el espacio. Así vamos a estar haciendo con todo. Nos pasamos, deslizamos un punto y ya estamos en el primer espacio. Levantamos aquí las 3 cadenas y hacemos el punto. Esta vez nos va a quedar por la parte de atrás y lo vamos a estar haciendo de la misma forma. Aquí ya tenemos los 4. Ahora, como lo tenemos que cerrar para que quede en la misma forma, tomamos la cadena por la parte de atrás, pasamos la hebra y lo cerramos. Lo apretamos, hacemos las 2 cadenas y nos pasamos al próximo espacio. Así irá reduciendo a 11. Cuando lleguen al final, se deslizan hasta el centro y siguen tejiendo solamente entre motivo y motivo. Va a ir reduciendo a 10, a 9, uno por uno, hasta que nos queden un total de 6. Ya que terminamos esta vuelta reduciendo, ya se puede ver cómo se va haciendo más pequeño. Aquí ya tenemos 3, 6, 9, 10 y 11. Ya se redujo 1. Terminamos, hicimos el nudo y nos deslizamos al centro. Y ahora repetimos entre espacio y espacio para que no se vayan a confundir. Ya no van a tejer encima de los puntos, sino solamente en las cadenas de separación. Todo esto hasta terminar. Cuando llegamos a 6 grupos, esta será la última vuelta, se va a recoger un poco, pero solamente lo estira y ya se acomoda. Donde terminamos, en el punto número 6, vamos a levantar 2 cadenas, hacemos la cadena de apretar y ahora levantamos 2, 1 y 2. Giramos el tejido y ahí mismo vamos a estar haciendo un medio punto alto. Metemos el gancho, sacamos y pasamos los 3. Ya tenemos 2. En el centro hacemos 1. Sacamos, cerramos. Lazada. Encima del punto también hacemos 1. Así vamos a estar haciendo con todos los puntos hasta que lleguemos al final, donde vamos a hacer 2, ya que en todas las vueltas vamos a estar haciendo aumentos al principio y al final. Al terminar, hacemos 2 cadenas, 1 y 2. Giramos y repetimos. Hacemos lazada en el mismo lugar, hacemos un segundo medio punto alto. Contando las cadenas ya tenemos el aumento. Ahora pasamos al siguiente y tejemos 1 en cada uno. 1 en el siguiente, solo 1. Y así vamos a estar haciendo. En la última cadena volvemos a tejer un aumento, es decir, 2 medios puntos altos en el mismo lugar. Terminamos, giramos, volvemos a levantar 2 cadenas, hacemos aumento, punto por punto y aumento al final. Esto lo vamos a hacer hasta que tengamos un total de 6 vueltas. Ya completamos las 6 vueltas. Ahora vamos a comenzar a tejer lo que serían las orejas. Vamos a levantar 2 cadenas, 1 y 2, lazada. Giramos el tejido y vamos a tejer en 4 de estos puntos hasta que tengamos un total de 8, haciendo aumentos en todo. Sacamos y hacemos 1. Con las cadenas ya serían 2. Nos pasamos a la próxima cadena, hacemos 1 y en el mismo lugar hacemos otro. Ya tendríamos 4, 6 y 8. Tomamos 4 puntos de la base, hicimos un aumento en cada uno y ya tenemos 8. Ahora hacemos 2 cadenas,
giramos y vamos a mantener los mismos 8 puntos. Nos pasamos al primero, sacamos, ya tenemos 2, 3, 4 y así hasta que lleguemos a la última cadena donde completamos 8. Ya llegamos al final y tenemos 8 puntos exactamente como en la parte de abajo. Ahora volvemos a levantar 2 cadenas, giramos y vamos a repetir estas vueltas hasta que tengamos un total de 4. Al terminar la cuarta vuelta, manteniendo los 8 puntos, ahora vamos a hacer 3 cadenas. Esta será la última. 3 cadenas, giramos, hacemos lazada, nos pasamos al próximo punto, sacamos, pasamos por 2 y reservamos en el gancho. Una vez más, el próximo, sacamos, pasamos por 2 y reservamos en el gancho. Así vamos a estar haciendo hasta que tengamos los 8 puntos juntos encima de nuestro gancho. Ya tenemos los 8 encima del gancho, ahora hacemos lazada, pasamos por todos a la vez y cerramos con un punto deslizado y cortamos la lana y ya nos quedaría terminado. Ahora iniciamos en el punto número 4. Ahí tejemos lo mismo. Vamos a tomar y vamos a hacer aumentos hasta que tengamos 8, terminando en la última cadena. Repetimos las 4 vueltas y la última cerrando. Ya completamos las 2 orejas. Ahora vamos a comenzar a tejer lo que serían las alas y por último las decoraciones. Vamos a hacer un nudo en la lana. Vamos a saltar uno de estos motivos que sería la última vuelta. Y justo en el centro ahí vamos a colocar el gancho y vamos a hacer el nudo. Lo apretamos muy bien. Ahora vamos a tomar el último punto que está aquí escondido dentro de cada grupo y ahí vamos a estar tejiendo 3 puntos bajos. Lo separamos para que sea fácil, nos deslizamos ahí, sacamos y hacemos 1, 2 y 3 en el mismo punto. Ya tenemos 3. Tomamos el próximo grupo, separamos la cadena y también hacemos 3. 1, 2 y 3. Esto vamos a estar haciendo hasta que nos queden 3 puntos para llegar a la parte de abajo. Una vez así, ya nos quedan 3 grupos para llegar a la parte de abajo. Este será el último y tendremos en total 15 puntos bajos. Ahora vamos a levantar una cadena, giramos el tejido y vamos a comenzar a tejer cada uno de estos puntos, pero en una sola parte de la cadena. Aquí tenemos 2 partes, vamos a tomar solamente la de atrás. Pasamos, sacamos y hacemos el punto bajo. Tomamos el próximo, sacamos la hebra y hacemos punto bajo. Así vamos a estar haciendo con cada uno de los 15 hasta llegar al final. Ya terminamos con el último. Ahora vamos a hacer un punto deslizado en la parte de arriba donde iniciamos. Esto es para que no nos queden muy abultadas en esta parte. Apretamos, giramos y nos vamos a deslizar el primero. Deslizamos y ahora comenzamos a hacer de nuevo puntos, medios puntos. Sacamos la hebra solo en la parte de atrás de la cadena. Tomamos la próxima por la parte de atrás y hacemos punto. La próxima y hacemos punto. Así hasta que nos falten unos 3 para llegar a la parte de abajo. Ya nos faltan 3 puntos para llegar al último. Ahora hacemos cadena, giramos y repetimos. Nos vamos a ir haciendo puntos bajos por la parte de atrás hasta que lleguemos a la parte de encima donde vamos a deslizarnos en el último, tal y como hicimos en la segunda vuelta. Una vez llegamos a la parte de encima, nos deslizamos, giramos y vamos a hacer la última. Deslizamos un punto y ahora comenzamos a hacer puntos bajos de nuevo en la parte de atrás. Así vamos a estar haciendo y cuando nos falten 3,
ya vamos a cortar la lana, puesto que nosotros necesitamos solamente 3 de estas puntas. Ya que cortamos la lana, así será como nos habrá quedado. Tenemos lo que sería 1, 2 y 3. Ahora vamos a iniciar la siguiente en el otro lado, exactamente igual, lo que esta vez vamos a estar tejiendo como si fuera al revés, pero no va a cambiar mucho. Unimos la lana en el punto, dejamos un grupo y lo unimos en este. Tomamos la cadena, tejemos 3 en cada uno hasta que tengamos 15 y luego levantamos una cadena y vamos a estar tejiendo siempre por la parte de atrás. Nos deslizamos arriba, regresamos, saltamos 3, subimos, una vez más deslizamos y bajamos con la última. Y así será como nos habrán quedado las dos alas. Ahora vamos a comenzar a hacer lo que sería la parte de la ceja, el pico y los ojos. Para comenzar con la ceja, vamos a hacer un nudo y vamos a levantar 31 cadenas. Apretamos 1, 2, 3, 4 y así hasta completar 31. Completamos la cadena número 31 y vamos a hacer una extra para girar. Nos pasamos a esa y hacemos un punto bajo. En la próxima, punto bajo. Así vamos a estar haciendo con todas las cadenas. Cuando lleguemos justo en el centro, que sería la cadena del centro, vamos a dejar 15 y en el número 16 vamos a hacer un aumento. Si gustan lo pueden marcar para que no se confundan, o si no, ir tejiendo y contando. Vamos a dejar 15 y en el número 16 vamos a hacer el aumento. Una vez estamos ubicados, ya tenemos los 15 de este lado y estamos en el número 16. Ahora ahí vamos a hacer un triple aumento, es decir, 3 puntos en uno. Hacemos uno en el mismo lugar, hacemos 2 y 3. Y ya tenemos lo que sería la curva. Ahora pasamos al próximo y tejemos los 15 restantes uno por uno. Nos pasamos al primero, al segundo y así hasta completar lo que serían los 15 en el final. Una vez así, vamos a girar sin hacer cadenas y nos vamos a deslizar 3 puntos hacia atrás, pero por la parte de atrás de la cadena solamente. Sacamos el primero, nos deslizamos al segundo y nos deslizamos al tercero. Ya nos deslizamos estos 3, ahora vamos a hacer una cadena y ahí mismo vamos a hacer lo que sería un medio punto. Nos pasamos a la próxima, siempre por la parte de atrás y vamos a estar repitiendo punto sobre punto hasta que lleguemos a los 2 puntos del centro, donde vamos a hacer un aumento en cada uno. Completamos unos 13 puntos. Ahora tomamos el siguiente y hacemos uno y en el mismo lugar hacemos otro. Ya tenemos el primer aumento. En el siguiente también vamos a hacer aumento. Esto es para mantener la curva. Hacemos 1 y 2 en el mismo lugar y ya mantenemos lo que sería esa curva. Ahora continuamos punto sobre punto. Cuando nos falten 3 para llegar al final, vamos a girar. Una vez tenemos 3 puntos para llegar al final, volvemos a hacer una cadena, giramos y comenzamos a repetir. Vamos a estar haciendo algo parecido a las alas hasta que tengamos 3 puntas. Esta cuenta como una, esta como 2, así hasta que tengamos 3. Nos pasamos a la parte de atrás de la cadena y ahí levantamos el punto. Próximo, levantamos punto y ya nos va quedando el segundo. Cuando lleguemos a donde nos quedan los últimos 2, ahí vamos a hacer un aumento en cada uno. Continuamos hasta que nos queden 3 y volvemos a levantar una última vez. Cuando terminamos la última punta, solamente cortamos la lana y hacemos el nudo. Ya tenemos 3 de un lado, 3 del otro. Este será el final. Ahora voy a estar tomando una lana de color rojo, pero cada uno decide el color que quiere usar. Y justo en los 3 puntos del centro, aquí está 1, 2 y 3, por la parte de atrás igualmente, voy a estar colocando el color rojo para hacer lo que sería el pico. Hacemos el nudo, lo pasamos y lo apretamos.
levantamos una, 2 cadenas, lazada y ahí mismo hacemos un medio punto alto. Sacamos así las 3 hebras y las cerramos de una vez. Ya tendríamos 2. Lazada, pasamos al próximo por la parte de atrás, sacamos, cerramos y en el mismo lugar hacemos un segundo. Y por último, en el tercero, 1 y 2. Ya tendríamos un total de 6 medios puntos altos. Levantamos una, 2 cadenas, giramos hacia el otro lado y mantenemos los 6. Hacemos lazada, tomamos la primera, sacamos, ya tenemos 2, 3, 4, 5 y la cadena del final, que serían 6. Así vamos a estar haciendo 4 vueltas exactamente como las orejas y cerramos con la última. Al completar las 4, ahora hacemos 1, 2 y 3. Giramos. Vamos a tomar el primero, sacamos, pasamos por 2 y reservamos. Esto hay que hacerlo lo suficientemente largo para que nos quede bien. Por eso es que le estamos poniendo 5 vueltas. Ya tenemos 5 puntos encima. Tomamos el último y ya tenemos los 6. Ahora solamente lo cerramos de una vez. Hacemos el nudo y cortamos la lana. Reservamos esto. Y ahora vamos a iniciar con los ojos. Vamos a tomar la lana, la vamos a colocar en 2 de nuestros dedos en esta forma y vamos a dar 10 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Colocamos el gancho por nuestros dedos y sacamos la hebra hacia el otro lado. Y hacemos el nudo y lo apretamos. Ahora retiramos nuestros dedos y vamos a estar tejiendo dentro de esta argolla. Pasamos el gancho, sacamos así la hebra y cerramos. Sacamos y cerramos. Esto vamos a estar haciendo hasta que tengamos un total de 30. Al completar los 30, deben de contarlo para que los dos le queden exactamente igual. Vamos a unir en la última cadena con un punto deslizado. Levantamos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y vamos a estar tejiendo también en la parte de atrás solamente. Tomamos la parte de atrás de la cadena y hacemos un punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, tomamos la próxima y ahí cerramos con punto deslizado y ajustamos. Volvemos una vez más, 2, 3, 4, 5 y en la próxima cerramos. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo con cada una de las cadenas de base hasta llegar al final, donde unimos con punto deslizado y cortamos la lana. Al tener el primer listo, así será como se verá. Ahora vamos a iniciar con el segundo exactamente igual. Hacemos la argolla, tejemos los 30 puntos y pueden unir en cualquier cantidad de motivos. No importa si es en el primero, en el último, en el centro, donde ustedes gusten. Vamos a unir 4 con el siguiente. Para unirlo solamente vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Tomamos el próximo, cualquiera de los puntos del otro lado, por una cadena. Puede ser la cadena de arriba, la cadena de abajo, la que ustedes gusten. Solamente toman una y pasan ese aro por dentro del otro. Y ya nos quedó unido. Ahora completamos las 2 para que sean las 5. Las 2 cadenas que faltaban y unimos en el próximo. Deslizamos. Volvemos a levantar 1, 2, 3 cadenas. Tomamos el siguiente y hacemos lo mismo. Pasamos la lana
hacia el otro lado y ya está unido en dos partes. Hacemos las dos cadenas para completar, unimos en la parte de abajo. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo hasta que tengamos aproximadamente 4 uniones. Continuamos terminando los puntos y cortamos la lana. Ya tengo este que está listo. Miren, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 puntos. Ahora sí, ya tenemos todo listo. Vamos a comenzar a coser y a pegar. Para comenzar a armar, yo voy a estar usando una aguja lanera con una hebra de lana del mismo color para coserlo, pero si ustedes no tienen aguja lanera pueden ayudarse con hilo de aguja o pegarlo con silicona caliente. Lo primero que vamos a coser será esta parte. La vamos a coser en esta forma, que nos quede saliendo de las orejas. Esto va a ir quedando la punta más pequeña aproximadamente donde está una oreja y la otra hacia el otro lado, pero cada uno debe de acomodarlo que vea que le quede bien, y esto lo colocamos de último encima y también lo vamos a coser con unas pequeñas puntadas. Una vez cosido, así será como nos habrá quedado. Yo voy a estar usando unos ojos de plástico que ya están listos, pero si ustedes no tienen de estos, pueden hacer unos círculos de lana de color negro y los vamos a estar pegando en esta parte. También vamos a usar unos trozos de madera. Este tiene unos 12 milímetros de ancho y el más pequeño tiene 10 milímetros de grueso. El largo serán 10 milímetros y el del otro serán 15. Esto es un aproximado, ustedes pueden usar el que ustedes gusten. El más grueso lo vamos a estar colocando en la parte de abajo. Solamente dejamos este punto, colocamos así la madera, dejamos los dos del centro hacia abajo y lo pasamos por el último. Lo acomodamos hacia el centro y acomodamos esta parte. Ahora vamos a comenzar a colocar el de la parte de encima. Para colocar el de encima, yo voy a retirar el de la parte de abajo para que no incomode. Solamente lo vamos a colocar en esta forma. Vamos a apartar lo que sería estas puntas, que son las cejas. Vamos a hacer un nudo en la lana y lo vamos a colocar exactamente en la oreja. Pasamos la lana y hacemos el nudo y lo apretamos. Ahora vamos a colocar nuestro palo o madera, lo estiramos a que nos quede al tamaño del tallo y por el otro lado hacemos una puntada. Volvemos a meter en el mismo lugar el gancho, sacamos la hebra, hacemos así el punto y lo estiramos, alcanzamos una segunda puntada, la reservamos encima de la aguja y vamos a hacer una tercera y cuarta. Sacamos la tercera y por último la cuarta. O si ustedes gustan lo pueden dejar con 3, también se ve bien. Ya tenemos así 4. Ahora los pasamos de una vez y los cerramos. Vamos a levantar una cadena. 1, 2, 3, 4. Así hasta que alcancemos el largo deseado para colgar. Terminada la cadena, yo le coloqué 76 puntos en total. Ahora vamos a tomar la otra parte de la oreja. Hacemos el punto y sacamos. Vamos a colocar la otra parte del tallo y vamos a repetir lo mismo que hicimos en el otro. Hacemos uno y reservamos encima. Nos metemos una vez más, sacamos, pasamos, sacamos hacia arriba y volvemos a hacer el punto y lo vamos reservando en el gancho. Cuando tengamos los 4,
lo cerramos de una vez junto con la cadena y cortamos la lana. Así será como nos quedó. Ahora vamos a tomar esto, lo vamos a estirar justo en el centro, vamos a tomar en esta forma y vamos a hacer un nudo. Lo pasamos por dentro, lo corremos y lo vamos a apretar solamente un poco. Por aquí lo vamos a colgar. Lo último que vamos a hacer ya para terminar va a ser cortar unas hebras de lana. Yo voy a estar colocando de 4 en 4. Las vamos a colocar en esta forma. Todas las esquinas juntas. Estas tienen aproximadamente 20 centímetros de largo. Ya que las tengamos así 4 juntas, las vamos a doblar por la mitad y las vamos a pasar con ayuda del gancho. Vamos a comenzar desde este espacio y solamente vamos a colocar en los del centro. Metemos así el gancho, pasamos lo que serían las 4 hebras hacia abajo. Ya que las tenemos hacia abajo, solamente pasamos los hilos por dentro de la argolla en esta forma y los apretamos. Los apretamos lo suficiente hasta que cierre el nudo por completo. Lo mismo vamos a hacer encima del punto, o si gustan solamente en estos dos espacios pueden colocar la cantidad que gusten. Al terminar de cortar los flecos, los colocamos hacia abajo, le cortamos lo que nos haya quedado mal y ya estará completamente listo. Pero ya les voy a mostrar desde un poco más lejos para que lo puedan apreciar mejor. Una vez listo, así será como nos habrá quedado. También tengo este que no le he colocado los palitos en color combinado gris con blanco. Coméntenme qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor no olviden darle like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.